Central FM. Equilibrio. Antes de cualquier cosa, una crisis es una situación de excepción, por lo que hacer de la crisis una forma de vida puede tornarse incluso en un tema de carácter enfermizo. Es decir, lo que quiero decirles con esto es que tal vez Andrés Manuel López Obrador le guste meterse a crisis porque ese es en donde está su nivel de confort. Tal es el caso del actual presidente de México. López Obrador, incluso desde antes de comenzar su administración, se abocó a generar procesos críticos, afectando, incluso destruyendo instancias que estaban destinadas a generar riqueza para el país. Siendo que las crisis prácticamente nunca faltan, y menos en un país en vías de desarrollo como el nuestro, darse el lujo de generar crisis y hasta atribuirse las que no necesariamente le corresponden, habla de una patología que se vuelve una forma de vida. Unas las genera él. Las crisis de crecimiento negativo que hoy vive México son enteramente autogeneradas, ya que no tienen que ver con ningún fenómeno externo y sí tienen un origen en malas decisiones tomadas por caprichos, ideologías o formas, intentos de demostrar poder. La cancelación, perdón que insista, la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue un presagio de lo que implicaría una administración que no respeta compromisos del Estado mexicano, por lo que fue una primera señal de alarma para inversionistas nacionales y extranjeros, además de haber eliminado negocios que hoy tendrían que estar operando ya pues en donde estaban destinados. Otra cancelación que generó miedo entre los empresarios fue la de los compromisos de la reforma energética, algo, entre otras cosas, estaba limitando nuevas técnicas de extracción de energéticos, como es el caso del fracking, además de que eliminaba la exploración y perforación petrolera en aguas profundas e incluso limitaba trabajos en aguas someras. Otra, el sector energético también dio cuenta cuando el director de la Comisión Federal de Electricidad, el caimebien de Manuel Bartlett, canceló contratos de gasoductos con empresas nacionales y extranjeras, lo que generó un conflicto para ser resuelto con extensiones de contratos que, aunque diga el presidente salió más barato, en realidad salió más caro. Pero son crisis, constantemente hay crisis. Por otra parte, el presidente atribuye crisis, al parecer en una idea de que el país es él y él es el país, expresa que el clamor popular contra problemas de larga data, como feminicidios, son una manera de boicotear a su administración por parte de adversarios conservadores, ¿no? Entre los que él denomina derechistas o neoliberales o fifís, que están tratándole de generar un conflicto, una crisis. En vez de solidarizarse con el dolor de las víctimas por el feminicidio, en vez de hacerlo por aquellos que están siendo víctimas de violencia de género, se suma a la lucha en contra de ello, lo asume como un ataque y lo convierte en una crisis para su gobierno, llegando incluso hasta la evocación de aspiraciones golpistas. Todo es generado por un hombre que tiene un apetito por vivir en crisis. Crisis inventadas. Andrés Manuel López Obrador inventa crisis que no existen, atribuyendo a grupos que no identifican intenciones de dañar al país, algo que expresa en diferentes eventos y desde luego en sus mañaneras. Lo más reciente ocurrió en la celebración del Día del Ejército, cuando agradeció a las tropas no haber caído en tentaciones golpistas de grupos a los que no identificó y haciendo gala de todo un desconocimiento histórico de la lealtad del Ejército mexicano con el Estado y con la ciudadanía. Y luego ya, así como para acabar con todo en estas crisis, las crisis que vienen de afuera. Digo, no hay crisis galácticas todavía. Pero sí, por ejemplo, el gran problema es que ahora se suma a todas estas crisis que México no tenía por qué haber vivido, una genuina que viene del exterior y que puede ser acotada o no dependiendo de las acciones que aquí se tomen. Me refiero, por supuesto, al coronavirus.
sus implicaciones. Se expande rápidamente por el mundo y que por fortuna ha demorado su llegada a México, pero ya llegó. Vendría a darle un descabelle a gran parte de los esfuerzos que están haciendo en este año para poder lograr el crecimiento que no se logró en el año pasado. ¿Qué es una exageración?, dice el gobierno. No lo sé. El hecho es que si es una exageración, habría que hablar con Italia, habría que hablar con Grecia, habría que hacerlo con Alemania, con China misma, con los Estados Unidos. Pero lo importante de todo es que todo lo que tiene que ver con crisis siempre acaba relacionándose con el presidente. Esto último que dijo de que el coronavirus es un ataque de los conservadores, no sé si se refería a los conservadores en los alimentos o no sé a qué se refería el presidente, pero sí vemos con preocupación que el presidente nos está llevando a vivir en un terreno crítico. Todo el tiempo vamos en la rayita, todo el tiempo, en los negocios, en la actividad económica, en el día a día. Siempre la especulación está en función a crisis, o generadas, o utópicas, o reales, o autoproclamadas, pero siempre en función de crisis. Este juego ya lo estamos viendo, porque es un juego político. Yo le pido a nuestra querida audiencia que identifique dentro de las crisis cuáles son las que verdaderamente nos pueden impactar. Las demás son crisis de mercadotecnia.